Cada semana te doy una pequeña charla, te doy una opinión y te hablo de lo que creo que para mí es importante y para muchos. Te voy a seguir hablando de la salud, de la importancia de vacunarte, de cuidarte, de protegerte. Esta Omicron está tremendamente virosa, contagiosa, muchísimas personas están cayendo, entonces más que nunca volvé al barbijo. Acordate que tiene que ser no de tela, porque si es de tela no protege contra la variante Omicron. Tenés que buscar un barbijo más ¿cómo se dice? Quirúrgico, más especializado, con más ese N95, alguno que sea de un tratamiento tipo hospital. No te vale el de tela, el casero que nos hacemos. Eso te quiero pedir, no vale, no ataja a la variedad Omicron. Y otra cosa que es importante y no nos damos cuenta es que muchas veces estamos tocando la parte exterior o llegamos y nos sacamos el barbijo y si en ese lado estaba el virus, ha quedado en tus manos. Acordate lo importante que es que te laves bien las manos, que utilices alcohol. Cuando llegues a casa o a la oficina y quieras sacarte el barbijo y lo dejas en un sitio, protégete y protege a tu familia, a todo tu entorno. Utiliza barbijos especiales, no los de tela. Eso es lo que te recomiendo. Ayudemos a que esto pase rápido y por favor vacunate y pedí que los que estén alrededor tuyo también se vacunen. Es la mejor protección que tenemos. Arrancamos. Bueno, ya estamos de vuelta y como te decía al comienzo, lo importante de esto y también en el estudio desde hoy hasta que todo se tranquilice, volvemos al barbijo, así que téngannos paciencia y trataremos de ser bien claros. Hoy tenemos de invitada a Soledad Núñez. Buenas noches, Soledad, ¿cómo estamos? ¿Qué tal? Buenas noches, Luis. Un saludo también a toda la teleaudiencia, un gustazo estar acá de nuevo y bueno, tener la oportunidad de conversar contigo, Luis. Qué gusto, Sole. Vos sabés que nosotros tenemos una historia de no haber hecho algunas cosas que yo quería hacer, te cuento. Cuando estabas de ministra, eras toda y sos toda una revolución, la gente te ama, te quiere, habrá detractores como hay en todos lados, pero yo quería mucho hacer Únicos contigo y no se nos dio. Cuando por fin, no sé si te acordarás. Sí, me acuerdo perfectamente. Cuando por fin se nos da nuestra agenda, la mía. Perfectamente me acuerdo. Una tormenta se vino tremenda, sí. Diluvio universal y no pudimos grabar otra vez, así que me encanta tenerte acá, así que hoy a lo mejor te hago un mini Únicos. Genial, me encanta, Luis, la verdad que yo también me quedé con esas ganas de tener esa conversación. Me acuerdo que íbamos a tener la nota en el barrio San Francisco, también con la posibilidad de hablar un poco de la historia de todas las familias, de los desafíos que representó también ese proyecto. Entonces, bueno, compartido el gustazo de poder estar acá contigo hoy. No, ¿qué de cambios tu vida? ¿Qué de repente? ¿Qué de cambio la vida de todos? Bueno, porque con esta pandemia, ¿quién se iba a imaginar en el 2020 que iba a aparecer un virus que iba a poner en jaque la vida humana? Yo pasé por momentos de mucha reflexión también. Me imagino que muchos, como parte de la sociedad, al principio era muy optimista en el sentido que yo decía, esto va a ser el desencadenante para que pueda emerger una mejor sociedad. De repente nos damos cuenta que volvemos todos a la rutina, de que no existió como esa sacudida, no fue lo suficientemente fuerte para hacernos quizá evolucionar también hacia algo mejor, ¿verdad? Pero sigo siendo optimista igual. Vos sabés que no le encuentro la lógica a que no haya pasado lo que vos creíste que iba a pasar. Trato de analizar día a día y trato de entender cómo hay personas que se olvidaron que hay 16.700, no sé si ya 800 fallecidos. Sí. El sufrimiento no solamente por los fallecidos, por las secuelas, la cantidad de gente que quedó absolutamente arruinada porque te pedían unos medicamentos, las internaciones. ¿Cómo es esta sociedad rara la nuestra, Soledad? Sí, yo creo que esos primeros momentos como del encierro, de la desconexión, donde creo que todos pasamos también por momentos de muchísima preocupación por nuestros seres queridos, plantearnos qué iba a pasar después, ¿será que vamos a volver a la nueva normalidad, verdad? Yo creo que eso sigue estando en el tapete, sigue siendo un llamado a todos los ciudadanos, a todos los individuos que formamos parte de esta sociedad. Las crisis son oportunidades, el tema es que no siempre se da solamente por añadidura, es decir, que emerja algo mejor. Ahora, sí hemos visto en la historia del mundo de que momentos similares a lo que hoy estamos viviendo como la pandemia tiene que desencadenar en algo nuevo.
ahí hay un llamado, insisto, ¿verdad?, a todos nosotros a reflexionar cuál es ese tipo de ciudadano que queremos ser en la era post-pandemia, cuál es el tipo de sociedad que queremos construir, cuál es el Paraguay que queremos colectivamente proyectar hacia el futuro y ponernos a trabajar arduamente para que eso suceda, porque no va a venir simplemente por arte de magia. Pues no, quiero volver un poquito, vamos a volver al pasado. Quiero conocer un poco tu vida, Sole. Sí. Me intriga saber dónde naciste, cómo fue tu infancia, tu niñez, cuando llegaste a ese ministerio tan difícil como es el de la Senadita. Me hace suspirar, súper difícil, sí. Porque, bueno, casi todos son incomprendidos, pero ese es uno de los más incomprendidos. Sin embargo, sos de las ministras mejor valoradas que ha pasado por ese ministerio, con ciertos recuerdos que le quedan en la cabeza, porque la gente eso sí recuerda. Veo cómo hablan algunos, cómo te recuerdan bien, cómo hablan de tu gestión. Pero me gustaría saber en qué estado vos llegaste a ese ministerio, cómo había sido tu vida, qué había en tu cabeza. A ver, remontándonos a la niñez. Quiero saber todo. ¿Dónde naciste? Yo nací en Asunción, en una familia chica y llena de mujeres, a excepción que hoy llegó mi sobrino. Hoy nació el primer hombre de la familia, porque bueno, somos 2 hermanas y mi hermana tiene 2 sobrinas, entonces mi papá está rodeado de mujeres. ¿Tu hermana tiene 2 sobrinas? Mi hermana tiene 2 hijas, yo tengo 2 sobrinas. Por eso no sí, me equivoqué. Entonces mi papá tiene 2 nietas, básicamente. Lo que iba es que mi papá es el único hombre en la casa. En mi niñez fue una niñez de mucha aventura, de mucho recorrido, digamos. Mis padres les encantaba el campo, les encanta el campo, entonces me llevaban bastante a recorrer el país. Crecí mucho en el Chaco. Qué suerte, qué lindo. Sí, lindo, porque recuerdo, o sea, tengo muy lindas memorias, digamos, de ser muy chiquita y andar. Me dieron mucha independencia desde muy chica. Yo creo que me educaron de una manera también que me permitía a mí tomar mis propias decisiones y hacerme cargo y responsable también de las decisiones que tomaba. Sole, perdón, eras como un sol, me imagino, porque si ahora tenés esa piel y ese pelo cuando eras chiquitita, me imagino que eras un pompón. ¿Cómo era tú? Era muy, yo creo que era muy responsable, pero muy inquieta. Sigo siendo hasta hoy. Yo soy hiperactiva, ahora no puedo quedarme quieta un segundo. ¿Te acordás la serie de Pipi Calzas Largas? Esa pelirroja con trenza que era terrible. Yo desarmaba y armaba cosas, por eso crecí en una casa con unos padres que me decían desde muy chica que yo iba a seguir arquitectura o que iba a ser ingeniera, porque siempre me encantaba entender el funcionamiento de las cosas, o sea, cómo funcionar y desarmar y volver a armarlas. Me gustaba mucho la matemática, cuando fui creciendo la física, creo que eso me llevó a elegir la carrera que seguí, la ingeniería. Y un poco conflictuada en mi época de estudiante universitaria entre todas esas facilidades que tenía hacia las ciencias duras y una vocación que siempre sentí que tuve hacia lo social. Entonces era como pensar cómo poder direccionar mi formación profesional, que tenga una orientación social, que pueda servir a la sociedad. Y un poco crecí mi época de universitaria con una militancia también muy activa en el centro de estudiantes, buscando que mejore la educación universitaria. Y eso me llevó a ¿Pero te trabajar. tranquilizaste en la adolescencia o no? No, o sea, ya hiperactiva. Yo siempre fui hiperactiva. ¿Sí? En la adolescencia yo me involucraba en todo tipo de proyectos, ¿verdad? O sea, Juventud que se mueve, organizamos actividades con diferentes con amigos, amigas. Me acuerdo que en la época del colegio trabajábamos en Pelo Pincho enseñando matemáticas. Yo tenía 16, 17 años y ya conocí todo el bañado sur y el bañado norte en Asunción, un asentamiento más emblemático, la expresión más clara de la exclusión social, de la pobreza, de la marginalidad, ¿verdad? Que también tiene muchas historias positivas, ¿verdad? Cuando conocí Pelo Pincho me acuerdo conectarme con muchos chicos, con muchas familias que a ver, tenían los mismos anhelos, los mismos sueños y el mismo potencial para trabajar por su comunidad. Y creo que ahí se fue despertando también esa vocación, digamos, hacia el servicio, hacia la sociedad, que para mí sigue muy vigente en mi vida hoy. ¿Y cómo canaliza tu experiencia laboral? ¿Cómo vas canalizando? ¿Cómo va funcionando eso? ¿Cuándo te empezás a independizar? ¿Cuándo llegó eso en tu vida? Bueno, a ver, la carrera de Ingeniería Civil es muy pesada. Yo estudié en la Universidad Nacional de Asunción. No te permite trabajar al mismo tiempo que uno estudia. Sí, en el último año ya, ¿verdad? Yo tomaba algunas materias y la verdad es que comencé a trabajar en el sector privado.
Tuve unos jefes magníficos que siempre digo, la vida me regaló unos excelentes mentores que me guiaron a muy temprana edad, que también me dieron mucha responsabilidad siendo muy joven. Yo tenía 24 años y me tocaba liderar proyectos muy importantes dentro de la empresa. Yo recuerdo llegar esos primeros meses, le decía a mi jefe, yo ingeniero no quiero estar detrás de un escritorio. A la pucha. No quiero, me encanta el cálculo, ¿verdad? Tengo un respeto enorme hacia los ingenieros que se encargan de hacer cálculo enfrente a la computadora, ¿verdad? Pero yo decía, yo quiero salir al campo. A mí me gusta gerenciar proyectos, me gusta hacer que las cosas sucedan, quiero irme con los planos bajo el brazo y hacer que se edifiquen, que crezcan las cosas a partir de eso, gestionar Claro, las personas, los recursos, nada, todo. O sea, yo sabía desde muy temprana edad que no quería estar encerrada entre cuatro paredes. Y bueno, como era una ingeniera junior, los primeros 3 meses me tuvieron en oficina haciendo cómputo, presupuesto, trabajando en el diseño de las obras. Y a los 3 meses ya el ingeniero, mi jefe, me dice, bueno, Soledad, sabemos que querés salir a campo, entonces tenemos esta obra que está empezando y bueno, Qué importante es lo que decís porque otras mujeres han tenido que luchar mucho por cierto reconocimiento, ¿verdad? Porque a lo mejor no han caído en una mente tan abiertas en su trabajo. Totalmente. ¿Verdad? Totalmente. Y pasa, pero desde la carrera universitaria, Luis. Sí. Yo desde muy temprana edad me desenvolví en ambientes dominados por hombres. Por eso te decía, ¿verdad? Y no siempre se tiene la suerte de que te dejen. Totalmente. fluir. Uno de ellos es la industria de la construcción y la carrera de ingeniería, ¿verdad? Nosotros ingresamos 8 mujeres y 100 hombres en el 2002, que fue mi año de ingreso a la Facultad de Ingeniería. Y las 8 mujeres teníamos que pasar muchas veces por una suerte de bullying en el proceso, Claro. digamos, de Lamentable. aprendizaje en la universidad, ¿verdad? Recuerdo que yo siempre cuento esta anécdota, tenía un profesor que en aula decía que las mujeres teníamos que estar cocinando y limpiando y que la ingeniería era una carrera para hombres. Dios mío, todavía te tocó. Chistes van, chistes vienen. Obviamente nosotras nos rebelamos contra ese tipo de comentarios, pero poco podíamos hacer en ese entonces. A mí me llevaba mucho eso también a pensar, Luis, porque yo decía, a ver, si yo estoy acá, donde se supone que está la élite del conocimiento, la universidad, la academia, donde está el sector más pensante de la sociedad, y me toca enfrentarme a este tipo de comentarios, ¿qué será que pasan muchas otras mujeres, ¿verdad? Del Paraguay profundo? Imagínate, antes que me olvide, eso que pasa a muchas mujeres en el Paraguay profundo, este equipo de fútbol femenino, contame vos, estás en esa Sí, iniciativa, sí. ¿verdad? Perdón, me hiciste acordar ahora cuando estás hablando de profesiones o... Qué fenomenal su historia, ¿verdad? Es un grupo femenino de la comunidad Fortuna en Curuguatú, en Canindeyú. Yo tuve la oportunidad de conocer esa comunidad, tiene varias aldeas. Cuando trabajamos desde el Ministerio de Vivienda con el desarrollo de proyectos de vivienda social, una comunidad súper organizada. Y bueno, este grupo de chicas, en verdad, una chica en particular comienza a organizarle a las adolescentes dentro de la comunidad para conformar el primer equipo femenino de fútbol. Y fueron ganando el campeonato regional, ¿Qué el habrán pensado sudamericano. cuando propuso eso? Se fueron a jugar a Estados Unidos. Qué lindo, Luis. che. Es el primer equipo de fútbol femenino conformado 100% por integrantes de la parcialidad Aba Guaraní y hoy están pidiendo colaboración y Ahí estamos ayuda viendo para... la foto aquí, mirá el equipaje. Exactamente, sí, están pidiendo ayuda para poder competir en el torneo que ¿Cómo se le puede inicia. ayudar entonces? A ver, no sé memoria el número, pero tengo en mi teléfono, quizás te puedo pasar después y ponemos ahí al Podemos poner aire. luego en un zócalo, lo podemos poner, vamos a agregar luego en un zócalo. Genial, porque están pidiendo ayuda para la indumentaria que necesitan, el acompañamiento también. Participar de un torneo de fútbol lleva muchos gastos. A mí me toca conocer... Porque no tenés el número acá, ¿verdad? Tengo acá. Pues decime, Sí. podés buscar. A ver, vamos. puedo, si estamos... A ver si va. Y mientras vos buscas, bueno, espera, tranquilidad. Mientras vos buscas el número, vos sabés que les cuento, justamente la semana pasada en Únicos pusimos el programa que grabamos con Laura Romero, que se dedica al fútbol a nivel profesional. Y nos contaba Laura todo lo que tuvo que luchar al principio para llegar a ser profesional y que el fútbol femenino empiece a ocupar justamente un sitio importante. Y hoy en día ella decía que ya hay patrocinadores inclusive. ¿Tenés el teléfono? Claro, tengo acá el número, es el 0982... Espera que soy Sí. lento. 0982 818 818 098. 098. ¿Para Sí. qué tipo de ayuda? Para cualquier tipo de ayuda a la comunidad, bueno, al equipo de fútbol femenino de la comunidad indígena Fortuna, el equipo se llama Guaraní, ellos están pidiendo indumentarias para las chicas, para las adolescentes. Me comentaban de que ahora las que salieron campeonas en el torneo anterior, 2 años atrás, hoy en día están entrenando a las nuevas adolescentes porque esto es sub-14 y sub-16. Por cierto,
¿Jugaste con ellas alguna vez? ¿Te atreviste a jugar fútbol? Con ellas no llegué a jugar, jugué vóley una vez, recuerdo, en la comunidad. Jugué fútbol sí en otras comunidades. Sí. Llevo también un tiempo sin jugar fútbol, Luis, que extraño muchísimo. Tuve una lesión y después eso me dejó un poco fuera. Pero sí, siempre trato de acompañarles. Justamente ahora una de las promesas que les hice, les dije me voy a ir, pero yo creo que estas chicas me van a pasar, pero en velocidad y en... Qué lindo esto, en todo Soledad. tipo. Qué lindo que Sí, totalmente. Cómo me gusta esto. Qué lindo que no haya límites, ¿verdad? En una comunidad indígena. Estaba hablando yo ahora de que fuera de la comunidad lo que le costó a algunas futbolistas a estas chicas llegar, y estas chicas dentro de una comunidad. Qué lindo está hecho, que no haya límite, encima personas como vos que ayuden a difundir y a divulgar todo lo que ellas necesiten. Volvemos a tu trabajo. Ya te dice, ya después de 3 meses, ahora que salgas a la calle, te damos un proyecto. Comencé a trabajar en obra, me encantaba. Para mí la complejidad, porque llevar adelante una obra es súper complejo. Tenés un montón de rubros que tenés que coordinar, desde la gestión del talento humano, desde la gestión de los proveedores, cuidar que lo que está en plano se traduzca realmente a la realidad y cuidar también que se cumplan las especificaciones. Para mí era fascinante. Yo trabajé en una empresa que tenía ISO 9000, entonces el sistema de calidad era muy fuerte y estaba muy estructurado, muy todo el proceso. Y eso también me permitió aprender muchísimo, en términos de respeto justamente de la calidad de las normas, del cumplimiento, especificaciones, etc. Pero para mí lo más desafiante en esa primera experiencia laboral fue cuando yo entrego la tesis mientras estaba trabajando en esta empresa. Y mi tesis fue una tesis social. Yo trabajamos con una compañera de la facultad, María José, y decíamos cómo podemos utilizar los conocimientos que adquirimos para desarrollar un proyecto que genere un impacto social en una comunidad. Y no queríamos que nuestra tesis sea de nuevo, digamos, de escritorio y de laboratorio, queríamos que sea algo real. Entonces tomamos un asentamiento informal precario de la ciudad de Asunción. Fue mi primera experiencia así muy cerca de trabajo con esa realidad, y aplicamos todos los conocimientos de la ingeniería para el desarrollo de los proyectos de infraestructura vial, de vivienda. Hicimos en conjunto con la Facultad de Arquitectura, fue también la primera tesis conjunta entre la Facultad de Ingeniería y la de Arquitectura, y teníamos el desafío de que lo que nosotros proponíamos en términos de diseño técnico sea aceptado por la comunidad. Entonces ahí tuve que leer mucho de temas de eso. Trabajamos con sociólogos, con trabajadores sociales, de cómo hacer el proceso de aprobación también comunitario de los proyectos que estábamos desarrollando. Entonces mi jefe sabía que yo tenía como esta suerte de interés por el campo social, de quería utilizar las herramientas que me daba la universidad y la academia para generar un impacto concreto y específico. Y entonces me plantea básicamente liderar toda la rama social de la empresa, que implicaba la construcción de 15 escuelas en los departamentos de Concepción y San Pedro, que no eran escuelas construidas para el MEC, eran escuelas construidas para la Fundación Fe y Alegría. Esto, digamos, la empresa lo hacía ad honorem, y entonces yo comencé a trabajar a los 24 años construyendo escuelas rurales en San Pedro y Concepción. ¿Te das cuenta? Esas son cosas que a lo mejor muchos no saben, no recordamos, sí. Claro. Y después preguntas, ¿cómo es que llega al Ministerio Senavitat, verdad? Qué lindo camino hiciste entonces. Sí, y para mí fue apasionante. La verdad que yo agradezco mucho la oportunidad que me dieron, y también hoy miro atrás y la valentía y el coraje que tuve para tomar esa decisión, ¿verdad? Años. Porque no era fácil ¿Hoy en no mi la casa. tomarías? No, hoy miro para atrás y hoy le entiendo más a mi mamá, ¿verdad? Porque claro, mi mamá me decía, Sole, pero vos te vas sola. Donde estábamos trabajando eran colonias campesinas, algunas hoy se conocen por cosas muy positivas como Arroyito en Concepción, ¿verdad? Que hoy ya es un municipio. Yo trabajé ahí en los 6 núcleos construyendo las escuelas rurales en su momento. Lo mismo en San Pedro, en la zona de Naranjito. Eran zonas que estaban muy asociadas, digamos, a la inseguridad, pero para mí era el momento más feliz de mi vida cuando yo agarraba el vehículo de la empresa, me iba con el plomero, el carpintero, tenía que gerenciar las obras. Me permitió conocer también, Luis, bien en detalle la realidad de la comunidad educativa del Paraguay rural. Bueno, esto que hoy escuchamos, las escuelas que se caen y tal, yo vi, o sea... Qué diferente es mirarlo desde lejos que estar ahí, ¿verdad? Tuve que trabajar con las directoras, con los directores, con los docentes en el proceso de recomposición de las escuelas en estos asentamientos campesinos. Recuerdo que para mí era fenomenal. Yo podía elegir quedarme en un hotel en Horqueta o en Concepción, pero las docentes me invitaban a quedarme con ellas en sus casas, entonces yo me quedaba a dormir en los asentamientos campesinos. Nos levantábamos a las 5 de la mañana a tomar mate,
y después ya era recorrer las obras y ver cómo se erigían esas paredes, cómo se levantaban las estructuras que estábamos mezcla construyendo. De sensaciones, Soledad, ¿verdad? ¿Qué No, mezcla? para mí, yo aprendí muchísimo de la experiencia y de la acción. Por eso yo siempre hasta el día de hoy le digo a los jóvenes, Luis, ¿verdad? O sea, hagan cosas, porque los libros te enseñan mucho, pero en verdad no hay nada que te eduque más que la realidad. Que la realidad es la práctica, el hacerlo de verdad. Totalmente. ¿Cómo llega la oferta del ministerio? ¿Cómo te llega eso? Bueno, y después de trabajar en Concepción y San Pedro, yo era voluntaria de Techo, había conocido un Techo para mi país en Chile, en verdad, antes que Techo comience a trabajar aquí en Paraguay. Yo había pasado todas mis vacaciones de verano y mis vacaciones de invierno siendo voluntaria en el sur y en el norte de Chile, en campamentos precarios. Perdón, ¿te da tiempo a que trabaje también a otro nivel tu corazón o cómo era? Me intriga. me pregunto nomás. Interesante. Bueno, yo le conocí a mi esposo en Techo, nos conocimos como voluntarios. Bueno. Con Bruno nos conocimos construyendo viviendas de emergencia en el Bañado Sur. Okay. Nos conectó un poco el mismo propósito, ¿verdad? Estábamos muy movilizados, muy interpelados por la realidad. La verdad es que hay que trabajar en muchas de las comunidades en situación de pobreza. Nos hacía pensar, ahí está, sí, nos hacía pensar a los dos acerca de nuestros privilegios, acerca de la responsabilidad que teníamos como individuos en una sociedad todavía bastante desigual, donde tuvimos acceso a oportunidades. Nos planteamos qué significaba eso, ¿verdad? ¿Tenemos que hacer algo con esto al respecto o tenemos que simplemente hacer la vista gorda, ¿verdad? Ocuparnos de nosotros mismos? Mirar a otro lado. Sí, fue lindo, la verdad, que conocernos en ese contexto, de interpelación de la realidad de nuestro país. Yo creo que el compromiso de ambos se fue como consolidando en la medida que nos conectábamos con todas las personas con las que íbamos trabajando. Y estuvimos 4 años juntos trabajando en Techo, liderando esta organización aquí en Paraguay. Nos tocó abrir oficinas en Coronel Oviedo, en Encarnación, en Ciudad del Este, movilizar a tantas almas, tantos corazones de jóvenes alrededor de una causa. Dice eso que estás diciendo, perdón que te interrumpa, sí. Es que para mí son cosas tan importantes, porque una cosa es lo que estudias, lo que en papel, pero el ir avanzando mientras estás haciendo y llevando a la práctica, es cuando a veces yo critico que algunos llegan a ciertos puestos sin haber pasado por ciertos escalafones o vivencias propias. Es que yo insisto, para mí la experiencia de Techo, por ejemplo, fue una de mis mejores maestrías. Yo pude haber aprendido mucho en la universidad, en las universidades en las que estuve estudiando. Estuve 1 año y medio viviendo en España cuando hice una maestría en gestión y desarrollo de proyectos ya en el 2009. Estuve ahora recientemente, justo antes de la pandemia, también en Inglaterra, estudiando una maestría en políticas públicas en la Universidad de Oxford. Uno aprende mucho de los libros y de los docentes y de la academia, pero hay otro tipo de aprendizaje que te da la acción, que te da la realidad. Y en Techo yo descubrí muchas cosas, ¿verdad? Que hoy siguen alimentando la esperanza que yo tengo depositada también en nuestro país, ¿verdad? Y en la posibilidad que yo creo firmemente que tenemos todos de construir una mejor nación, ¿verdad? De construir una mejor sociedad. Y eso tiene que ver con, por ejemplo, la experiencia en Techo, donde nos encontrábamos, movilizamos más de 15.000 jóvenes en todo el país. Nos encontrábamos ante una realidad desafiante, jóvenes que éramos diferentes, de diferentes quizá credos, de diferentes partidos políticos, de historias muy distintas, que veníamos de puntos, digamos, territoriales y geográficos diferentes, pero nos unía una causa. Y teníamos la capacidad de poner esa causa por encima de todas las diferencias que teníamos. Qué bueno es. Que era acabar con la pobreza, ¿verdad? Sí, que era el eslogan, ¿no? Y sigue siendo el propósito de Techo, ¿verdad? Reducir esas desigualdades y acabar con la situación de pobreza que viven muchas familias. Y yo conocí eso, entonces de repente hoy cuando veo una sociedad polarizada, una sociedad dividida, una sociedad fragmentada, yo digo, no, pero yo conozco, yo sé que se puede. Existe la otra. Yo sé que existe esa otra realidad, porque me tocó vivir al lado de miles de jóvenes a lo largo y ancho del territorio nacional. Y eso a mí me deja una lección demasiado importante. Es lo que hablamos, el tete a tete, estás directamente viviendo y no porque te lo cuenten. Hay gente que no dimensiona, decimos, uy, allá está pasando tal cosa. Ay, qué bárbaro, seguimos nuestra vida. No es lo mismo cuando lo vivís directamente. Totalmente. Vos sabés que una de las sensaciones que me da a mí y que yo estoy descubriendo para bien, cuando yo volví hace unos años, escuchaba, si había producto paraguayo, estas manos...
¿Cómo está cambiando de eso ahora? Y la mayoría de la población está conociendo la profesionalidad del paraguayo cuando Sí. hace las cosas bien, la calidad de la construcción, por ejemplo, o de los productos cuando se hace bien. Y creo que tiene que venir todavía ese tsunami de creerse la gente que si quiere se puede hacer y que tenemos buenos profesionales. Y que si quiere hacer algo tiene que capacitarse, porque hay muchas personas que piensan que no son capaces o que no estamos. Pero ¿cómo está cambiando ese Paraguay que de verdad está descubriendo a ese otro Paraguay que produce, que hace cosas de calidad, que lucha? Pero todavía cuesta que nos Sí. demos cuenta de lo que valemos algunos. Sí, pero es cierto, yo coincido que está cambiando, ¿verdad? Como yo decía al principio, yo espero que esta pandemia sea también esa sacudida que nos invite a nosotros a convertirnos en protagonistas reales de la construcción, no solo de nuestras vidas, sino que de lo que queremos para nuestro país. Hoy se siente, hay como dos realidades que coexisten, yo creo, ¿verdad? Está como ese pesimismo de la desesperanza, pero por otro lado vemos también ese Paraguay pujante que crece con los jóvenes que, bueno, hoy están volviendo, que estuvieron estudiando en el exterior, que tienen una mentalidad distinta. Están coexistiendo los dos modelos. Hay que ver qué es lo que surge a partir de eso. Hay que ver qué es lo que surge. Bueno, una de las cosas que yo hablo mucho, Soledad, acá, y quiero hacer hincapié ya que me lo están recordando, hoy es el Día Mundial contra la Depresión. Hay que hablar mucho de la salud mental. Totalmente. Es algo muy preocupante, es algo que a lo mejor no se le da el sitio que tiene que tener y es tan importante a veces como la salud física o inclusive más a veces, y hay que darle caso. Hoy es el Día Mundial contra la Depresión. En Paraguay tenemos muchísimos casos de depresión y muchos casos de suicidio. Totalmente. Y hablar, yo creo que hay que derribar muchos tabúes también en torno al tema. Tenemos que cuidar la salud mental, tenemos que recurrir a los especialistas, a los expertos, a los profesionales en los diferentes momentos de nuestras vidas. No hay que eso, es como que son temas que parece no se quieren hablar, ¿verdad? O pensamos de que de repente algún psicólogo o algún terapista es solamente si tenemos un problema grave. No, o sea, hay que derribar esos tabúes y realmente acercarnos a quienes pueden darnos ayuda en momentos difíciles. La salud mental es un tema central hoy en día en nuestra sociedad. Y sí, hay que ayudarles, y a veces las alarmas no se detectan, son muy suavecitas, uno no se da cuenta a veces de esas alarmas, pero bueno, dentro de lo que hablamos de salud mental, el paraguayo tiene que saber que todo lo que quiera hacer, si lo quiere hacer de verdad, lo va a hacer bien. Tenemos que estar orgullosos de nosotros, pero eso se consigue poniéndole esfuerzo, luchando y preparándose. Hay que capacitarse, que no todo viene de arriba, hay que capacitarse. Quiero hacerte una pregunta y luego me decís la parte de cómo llegó Senavitat, pero no quiero olvidarme. Sí. Cuando ya saliste del ministerio y entró el nuevo ministro, hubo un momento, un rifirrafe así con el que era en ese momento ministro Dani Durán, cuando quiso, no sé si atacar la cantidad que se hizo de construcciones, la cantidad de casas. Había un baile de números para arriba, para abajo. ¿Qué pasó ahí? Sí, yo siempre supe que eso era muy probable que suceda, ¿verdad? Porque vivimos muchas veces en una realidad de lucha de egos, ¿verdad? Y siempre pasa, todavía adolecemos en Paraguay la continuidad de las políticas de Estado y siempre los nuevos tratan como que de tirar abajo lo que se hizo antes, ¿verdad? Hay, como insisto, lucha de egos, Sí, hay mucha desprolijidad en el proceso de gestión de las políticas públicas, hay mucho desconocimiento porque eso genera un daño tremendo al proceso de construcción de confianza también hacia las instituciones públicas por parte de la ciudadanía. Yo recuerdo, yo estaba allá en Inglaterra cuando eso. Ay, ahora me contás esa experiencia. Y me llega esa información. ¿Qué habrá sentido? Yo levanté el teléfono, Luis, y les dije, mira, yo no tengo ningún problema de tomarme un avión y volver a Paraguay porque tengo toda la documentación para avalar lo que nosotros hicimos, ¿verdad? Y yo entregué a la siguiente administración algo que yo no recibí. A mí nadie me dio un informe detallado con toda la documentación de lo que se estaba haciendo. Yo entré a una institución que se caía a pedazos, donde no había ningún tipo de proceso que funcione ni procedimiento. Tuvimos que construir desde cero absolutamente todo. No voy a decir que la institución estaba perfecta porque en 3 años no se pueden hacer tantas maravillas, pero dejamos una institución funcionando, lista para despegar, para solucionar de manera definitiva la problemática de vivienda a toda la ciudadanía, ¿verdad? Y le entregamos con toda la documentación. Entonces a mí sentí como una decepción tan grande, ¿verdad? Y no era solamente la persona, era una decepción hacia los procesos, ¿verdad? Decir, ¿cómo puede ser que esto suceda? Y recuerdo que cuando yo dije eso, dije, yo vuelvo y no tengo ningún problema hacer una gira por todos los medios con toda la documentación a entregar. Así que si esto es simplemente una rencilla política o de egos,
yo les pido que por favor, señores, ¿verdad? Revisen sus números y ahí se llamó silencio, ahí paró el tema, ¿verdad? En ese momento... ¿Y no tuviste que hacer nada más? ¿Te pidieron disculpas alguna vez? No, que nada, jamás. Es más, tenía información desde adentro que me decían que la auditoría sacaba más números de lo que nosotros teníamos, ¿verdad? Y lo que se hizo fue una manipulación, digamos, con la información, porque, por ejemplo, se sacaban las viviendas que se habían construido con presupuestos de Yacyretá y Itaipú, como diciendo que la Senavitat no tuvo nada que ver. La institución, como única rectora de la política habitacional en el país, que está escrito en la Carta Orgánica y que uno lo puede leer, coordina todos los proyectos que tienen que ver con vivienda a nivel nacional. Y esos proyectos, si bien se descentralizó la ejecución de los contratos, las decisiones, el liderazgo, la determinación, el trabajo social, los planos, absolutamente todo se hizo dentro de la institución. No tiene nada que ver que el presupuesto haya sido de Yacyretá o el presupuesto haya sido de Itaipú, ¿verdad? Y para mí fue como jugar con esos números, que fue muy de mala fe, honestamente, ¿verdad? Yo creo que... fue muy sucio, lo siento, pero fue muy sucio. Está mal, porque nosotros tenemos que apuntar a consolidar que las políticas de Estado más allá de los cambios de administraciones, ¿verdad? Vos podés tener ciertas diferencias y eso se tiene que demostrar, digamos, en el trabajo, la maniobra que uno da para que una política, por ejemplo, no sé, sea más de, en el caso de habitacional, más de subsidio a la demanda y menos de subsidio a la oferta. Uno puede tomar decisiones técnicas distintas, ¿verdad? Pero no jugar de esa manera. A mí me pareció muy... ¿Nadie te pidió disculpas? ¿Nadie te llamó nunca a decirte? No, ¿qué me van a pedir, Luis? Lastimosamente no funciona así, ¿verdad? Y tampoco pidieron ayuda, ¿verdad? Porque también yo me ofrecí en reiteradas ocasiones a poder, no sé, explicar muchas cosas, acompañar procesos, y tampoco, pero no sucede eso, porque adolecemos, insisto, ¿verdad? Como que los egos terminan ganando siempre en estos procesos. ¿Cómo ves el ministerio actualmente? ¿Haces un seguimiento? Yo creo que yo estoy muy contenta con muchos de los cambios y las reformas que nosotros hicimos que hoy perduran y que perduran a pesar de las personas. Bueno, yo cuando miro las tipologías de las viviendas que se construyen, veo que muchas de esas las diseñamos nosotros, ¿verdad? En el cambio de paradigma de la vivienda social, ¿verdad? Que no tenía que ser sinónimo de una arquitectura pobre, que tenía que ser una vivienda hecha y derecha, que también alimente la autoestima de las familias, que no tenga que ver solamente con lo material. Hoy muchas de esas tipologías siguen vigentes, ¿verdad? Nosotros aumentamos los metros cuadrados, cambiamos el tipo de aberturas, el tipo de material que se utilizaba, y eso ya no se pudo deshacer, ¿verdad? Veo por otro lado que también hay un impulso en términos de los recursos dentro de la institución, es decir, hoy se sostiene una inversión pública en vivienda que antes no existía o era muy baja o muy poco productiva, digamos. Hoy vemos que hay un ritmo, digamos, que continúa dentro de la institución que me parece bastante sano también para la economía nacional y para el área social dentro del país. Es algo que muchas veces he criticado y hemos criticado a algunos, que no hay una continuidad de un trabajo de gobierno a gobierno, si está bien hecho el trabajo, ¿verdad? Que a lo mejor por cuestiones personales, políticas o egoísmos prefieren hacer a un lado un proyecto o un trabajo anterior. Me alegro que al menos en una parte haya continuidad. Claro, ahora mi crítica, digamos, específica tiene que ver con la gestión del proceso, primero de desarrollo urbano en Paraguay, con ciertas decisiones que sí se deshicieron, ¿verdad? Como por ejemplo la gestión del suelo, de la tierra. Nosotros suspendimos la compra indiscriminada de suelo privado porque creemos de que muchas de las tierras que se estaban comprando se compraban sin planificación urbana. Especulación. Muchas veces respondían a una especulación en el precio, estaban sobrevaloradas, a veces habían una serie de fenómenos ahí entre medio, ¿verdad? Y hay decisiones, digamos así, de política pública dura de vivienda y desarrollo urbano que yo creo que sí hubo un retroceso. Yo creo que al final algún día si te ofrecen vas a volver, no me conteste ahora, vas a volver a la función pública. Bueno, te dejo respirar un ratito, ya estamos de vuelta y damos la bienvenida a José Antonio, que estuvo en España no sé cuánto tiempo. ¿Qué tal, José? Como 20 días, buenas noches, ¿qué tal? Ya estoy por aquí disfrutando de este calorcito. Esta linda ola de calor, ¿verdad? Justo me decían hoy, allí estamos a -1, -2 grados. Claro. Bueno, bienvenido al Salón y al Paraguay. Soledad, antes que me olvide, ¿cómo llegaste al ministerio? ¿Cómo te ofrecieron? Y fue bastante inesperado, digamos, porque ustedes saben, yo no provengo del mundo político partidario, no estoy afiliada a ningún partido. El Ministerio de Vivienda en ese entonces, capaz muchos recordarán, estaba pasando por una crisis, había que cambiar al entonces ministro, fue el primer cambio que hizo el presidente, y yo creo que, buscaron dentro del sector de la sociedad civil algún outsider, alguien que conozca la problemática de la vivienda.
yo estaba liderando un techo para mi país y recibo una llamada así inesperada, Luis, que bueno, yo no conocía al presidente y no conocía a nadie de su entorno. Eso lógicamente me dio mucho temor, digamos, en decir sí o decir no. Nadie me recomendó que acepte, absolutamente nadie a los que consulté, porque bueno, yo llamé a líderes de opinión. O sea, te decían que no. Me decían, Sole, estás loca, no digas que sí, no entres al sector público, porque muchas veces, la verdad que todas las historias negativas que vemos de la función pública del gobierno terminan ahuyentándonos a los ciudadanos para involucrarnos con la realidad. Y a los buenos técnicos. Pero finalmente lo que descubrí que hay que ocupar espacios, Luis. Hay que ocupar espacios si queremos que las cosas cambien. Sí, realmente, porque si no lo ocupan otros. Totalmente, y con otras intenciones quizá y sirviendo a otros intereses. Y no tan preparados y demás. Y hablando un poco, estábamos hablando del pasado, pero actualmente, Soledad, ¿en qué proyectos estás embarcada? ¿Qué estás Sí, bueno, yo volví a haciendo? Paraguay después de estar 1 año y medio estudiando afuera, haciendo una maestría en políticas públicas. Volví justo antes de la pandemia, ¿verdad? Literalmente antes. Me casé el último fin de semana antes de la cuarentena total. ¿En serio? Y bueno, ese año yo creo que todos nos pusimos al servicio de lo más urgente. Y bueno, estuve trabajando con una estrategia de contención al COVID en asentamientos precarios, y hoy estoy con un proyecto que me entusiasma bastante, ¿verdad? Una nueva organización que arranqué el año pasado que se llama Alma Cívica. Buscamos, como bien lo dice su nombre, despertar las almas cívicas de los ciudadanos, convencidos de que el Paraguay va a cambiar y va a mejorar si cada uno de nosotros se transforma en protagonistas de nuestra propia historia, aunque suene muy cliché esa frase, ¿verdad? Y muy romántica. Es la verdad, finalmente no existe ningún Mesías que va a poder venir a salvarnos, no hay ningún presidente que pueda hacer magia si nosotros los ciudadanos no participamos activamente de la construcción de nuestra realidad. Y en Alma Cívica estamos trabajando con una escuela de liderazgo público. Eso te iba a preguntar, Sí, ¿cuáles son los tiene objetivos? dos programas específicos, uno de ellos una escuela de liderazgo público. Estuvimos el año pasado, año electoral a nivel local, trabajando con candidatos a las juntas municipales, con un programa de capacitación, entrenamiento, acompañamiento, donde acercamos herramientas para que las políticas públicas puedan ser efectivas a nivel local. Y este año también, de hecho, tenemos ahora una convocatoria abierta para concejales que están en ejercicio a lo largo y ancho del territorio nacional, para que puedan ser parte de un programa de 100 horas de educación, donde vamos a tener facilitadores, capacitadores, va a ser un proceso de mentorías y de coaching y de acompañar para que esas promesas electorales que escuchamos ahora tantas veces se hagan realidad, porque a veces hay buena voluntad, a veces existen candidatos con buena voluntad y buenas intenciones, pero se chocan contra la burocracia estatal y encuentran un montón de dificultades para transformar esas promesas en realidad. Y hablando de candidatos y de buenas intenciones, ¿hay un futuro político para Soledad? Hey, A mí me apasiona mucho la política, pero la política en esencia, aquella que se trata de la construcción de bienestar para toda la sociedad. Porque acá hay que desafiar el paradigma que está instalado. Hoy, ¿qué vemos en la política? Vemos una política que se redujo única y exclusivamente a la lucha y la puja por el poder y a la retención del poder. Por eso vemos muchas veces políticos que ganan elecciones y al día siguiente, ¿de qué se preocupan? De la siguiente elección. Se olvidan que no hay programas, no hay discusión programática ni propuestas. No me enteré. ¿Vas a hacer algo de política? No, yo no tengo nunca las puertas cerradas, ¿verdad? Insisto. O sea, están abiertas, nunca se sabe. 100% abiertas, tengo un compromiso muy grande con el país. Yo en el lugar donde esté siempre voy a tratar de encontrar caminos donde pueda contribuir a que nuestra sociedad mejore. Eso es lo que a mí me mantiene, digamos, en paz y tranquila en cualquiera de los lugares donde esté. Voy a estar siempre al servicio del país. Yo personalmente creo que hace falta más mujeres muy preparadas. Totalmente. Las que hay están muy preparadas, pero hacen falta más mujeres en la política. Estoy de acuerdo. Y ojalá cada vez más mujeres nos involucremos con la política para que este país pueda seguir mejorando. Ojalá. Bueno, a ver, lamentablemente no puedo hacerte todas las preguntas que quiero, pero podemos hacer 2 preguntas. Del 1 al 23, decirnos un número, a ver. Híjole, ¿10? El 10 está por aquí. Ah, mira, esta es muy... Esta es... Bueno, no sé si vas a querer contestar. Vamos. Es complicada. Si pudieras elegir una época, Soledad, y viajar a esa época, ¿a quién te hubiera gustado conocer? Ah, qué lindo. Es una linda pregunta, pero yo soy muy mala respondiendo este tipo de preguntas así al azar, ¿verdad? Porque a mí me gusta como reflexionar, me voy por las ramas, pienso, ¿verdad? No hay tiempo. No se puede. No sé, quizá me hubiese gustado volver a la época un poco donde las mujeres luchaban por la participación política y la defensa del voto, ¿verdad? Tenemos que olvidar que Paraguay fue el último país donde se permitió armadura tendrías que ir entonces. Sí, pero probablemente no sé si iba a terminar viva, pero por lo menos iba.
Pero te hubiera gustado apoyarla apoyar y estar ahí en ese momento de la historia, sí. Última pregunta, 1 al 22, 23. 2. La 2. Mira, esta sí que ahora en serio es complicado. ¿En qué momento sos feliz? ¿En qué momento soy feliz? Un momento en el que eres... Yo soy feliz cuando puedo transformar en una herramienta para que otros sean felices, ¿verdad? Honestamente, eso me da una gratitud. Por eso, para mí, uno de los mejores momentos en la función pública tenía que ver con el momento en que entregábamos la casa, ¿verdad? Porque yo ahí sentía que yo estaba siendo útil y poniendo mis conocimientos y mis aptitudes y mis talentos a disposición de la sociedad para que las políticas públicas lleguen a los lugares donde tienen que llegar, ¿verdad? Y eso me da mucha... Es que me imagino la reacción, ¿no? de las personas. No, es impagable. O sea, una cosa, uno se siente hasta que está recibiendo más de lo que debe recibir, honestamente, ¿verdad? Y eso pasa en cualquier otro ámbito, no solamente en el laboral, ¿verdad? Cuando uno puede ayudar a la persona que está al lado también, aunque sea en la familia, aunque sea en otros entornos. Bueno, se nos fue el tiempo volando. Creo que de verdad vamos a tener que hacer otro programa contigo. Te voy a pedir un favor. Tenés que mirar a esa cámara, a tu cámara, y tenés 50 segundos para decirle o darles un mensaje a los que están del otro lado. Gracias, Luis. Bueno, un mensaje a todas las personas que nos están viendo, a creer en nosotros mismos, a ser partícipes de la construcción de ese futuro que tiene que emerger después de esta pandemia en nuestro país. Yo estoy convencida de que somos más, no solamente los que queremos un mejor Paraguay, sino que los que estamos dispuestos a trabajar para construirlo. Tenemos que empoderarnos y salir adelante. Gracias, Sole, gracias, Sole. Vamos a continuar hablando de verdad. Se hace corto y sobre todo cuando hay tanto que decir y tanto por hacer, es lindo escucharte. Gracias, Soledad. Muchas gracias, Luis, José. La verdad que contentísima de estar acá y también a disposición. Bueno, poder volver y conversar. Las conversaciones son tan importantes, ¿verdad? Porque ahí también se construye aprendizaje y conocimiento y feliz y contenta de estar acá y gracias por la invitación. Y les llega a las personas. Bueno, ya estamos de vuelta. Arrancamos con nuestro bloque de República Animal. Acá ya nos acompaña Alfonsito, que está preparado y listo. Hoy está menos caigüe que otras veces, ¿verdad? ¿Estás menos caigüe? Sí, parece que está menos caigüe que otras veces. Parece que le entiende y todo. Sí, claro que me entiende. Así que hoy te voy a contar la historia de Víctor. Víctor es un perrito que estaba yo prácticamente recién llegado a Paraguay y empezó a aparecer en la puerta de la radio. Estaba muy mal estado, pobrecito. Nos costó muchísimo, entre 4 o 5 personas, perseguirle por todo el barrio hasta que logramos agarrar a este pequeño Víctor. Y esa noche, yo todavía no tenía una casa propia, vivía en la casa de papá porque estaba recién llegado a Paraguay. Esa noche él pasa la noche en la casa de mi hermana Luli. ¿Cuál es mi mala suerte? Que se le escapó la noche y Víctor volvió a desaparecer. Así que ahí está con mi madre. Víctor volvió a desaparecer, yo desesperado lo busqué por todo el barrio, no lo encontré hasta que por suerte al tercer día volvió a la puerta de la radio, ahí logré agarrarlo y ya me quedé con él. Víctor estaba enfermito, tenía leishmaniasis, digo tenía porque convivió conmigo, estuvo conmigo un añito, pero luego sus riñones ya no aguantaron, pero me hizo feliz muchos años, hizo que yo cambie mi vida. Me hizo al final tomar la decisión de agarrar una casa e irme a vivir, así que se fue a vivir Víctor conmigo. Pablito, que ya contamos la historia, de 18 años, así que Víctor me hizo tomar algunas decisiones, este pequeño nene, de vivir otra vez en una casa. Ahí está con la vecina, Víctor le iba a la vecina a saludar y se amaban con la vecina. Así que como siempre te digo, por favor, no los abandones, no los maltrates. Y si no te gustan, pedí ayuda en las redes y te ayudamos a buscarle familia, a cuidarlos y sobre todo a que no estén en la calle, ¿no? Por el bien de todos, por la salud de todos y por nuestra propia salud. Esta es la historia de Víctor, que nunca nadie lo reclamó, que me hizo muy feliz a mí, a mi madre y aparte de mi familia durante mucho tiempo, hasta que lamentablemente... Mira, ahí está con Pablito, ¿ves? Ahí la historia de Pablito también. Pero Pablito sigue dando guerra, ¿no? Pablito es un campeón con 18 Increíble, años. Es un combustible. Así que Víctor, a pesar de que estaba enfermito y tenía mucho miedo, vivió feliz y tranquilo conmigo y me ayudó a cambiar de vida. Así que a veces, o muchas veces, las mascotas son unas grandes compañías. Así que les animo, ¿sí? No, y es una verdad impresionante cuando a lo mejor no estás bien de ánimo, no estás bueno, en tu mejor momento. Si tienes una mascotita, te obligas a sacarle, te obligas a cuidarle. Yo mismo en España me pasó, ¿no? Pues tienes una época a lo mejor un poquito más de bajón, pero sabía que todos los días tenía que salir 3 veces con los perritos a la calle. Y te ayudan muchísimo. O sea por favor, eso. Y si ven algún caso de maltrato, por favor denúncienlo. No al maltrato animal. ¿Vamos a un pequeño corte? Vamos para ahí.
Quiero agradecer a Complot, que me viste del primer día, y también al maravilloso equipo del salón. Como siempre, gracias, gracias. ¿Qué tenés, José? ¿Y qué pasó en las redes? Si yo les digo que Capitán América, Ojo de Halcón, Thor, Lobezno eran albañiles, no me van a creer, ¿verdad? No creo. ¿Y eso Bueno, les estoy hablando de un vídeo que estamos viendo ahora en pantalla de unos albañiles que, para promocionar un poco su trabajo y descansar un poquito de la obra, Qué buen pues rollo. estaban imitando un poco a los Vengadores. Me parece una forma espectacular de promocionar su trabajo, ¿no? Y sobre todo refuerza lo importante que es la salud mental y que hay Así que es. tomarse esos momentos y que hay que tratar de divertirse y pasarlo bien. Y les llaman los vengañiles. Está bien. ¿A cuántos vengañiles habrá por acá? ¿Cuántos vengañiles? Bueno, contame, que vamos a terminar con música como siempre. Sí, terminamos con artistas nacionales. Ah, qué bien, arrancamos vamos con a artistas empezar nacionales. Sí, el grupo se llama Maite y la canción se llama Por fin, ¿verdad, Tafe? Por fin, ¿nos vamos o...? Sí, claro, con buena música nacional.